Quiero compartir con ustedes algo que suena muy sencillo, un pasaje de la Biblia muy conocido, pero que tiene una trascendencia muy importante en la vida del ser humano. Hace unos domingos atrás lo trataron en la clase de jóvenes o en la clase de grandes de la escuela dominical, yo no estaba. Y hoy justo se dio ahí ¿cómo decirlo? Lo que estábamos, una tertulia, un debate que estuvo muy bueno. Y claro, ¿cuál era el problema? El problema era cómo terminarlo, ¿no? Porque justo el debate surgió cuando ya estábamos por terminar y ya había y quedó pendiente para el domingo que viene. Está bueno, aquellos que tengan tiempo vengan, porque se ponen buenas esas clases, Entonces les dije que lo que pasó esta mañana me iba a ayudar un poco en lo que vamos a introducir el tema de esta noche. Pero vamos a leer primero Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo 7, versículo 13. Muchas veces decimos que la Biblia tiene verdades que son absolutas, que no son relativas. Y dice, esto es así y esto es así, y se terminó la historia. Si le ponemos algún matiz de duda, si le ponemos, es simplemente porque queremos complicarla nosotros como humanos que somos, y que la verdad que, como dice Pablo muchas veces, y varios lo hemos repetido, ¿para qué la vamos a hacer fácil? Si la podemos complicar. Y la Biblia, no voy a decir que es fácil, pero no es tan difícil como parece. A veces quizás lo que la complicamos más somos nosotros. Y miren esta verdad, esto absoluto que encontramos en los versículos 13 y 14 del capítulo 7 de Mateo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Saludamos a aquellos amigos y hermanos que pueden estar escuchándonos por la radio en esta noche. Y le voy a pedir a Albita que ponga la primera el camino angosto y el camino ancho. Y ahí dice, uno, muchos. Y hoy que hablamos Pablo, no sabemos si es hacia arriba, acá es una hacia el costado. Por un lado, van muchos. Y tiene algunas características de esos muchos que van por ese camino ancho. Y ahí dice, orgullosos, apáticos, autosuficientes y crédulos. Y cuando yo vi esta imagen, me hizo pensar en la característica de aquellas personas que van detrás de muchas cosas sin preguntar muchas veces qué significa o a dónde me lleva. Y esa característica, orgullo. El orgullo, dicen, como hemos dicho varias veces, que es como el mal aliento, ¿no? Se dan cuenta los demás y no el que lo tiene. El orgullo. Yo no necesito, yo sé, yo puedo, soy autosuficiente, voy para donde me parece, yo hago lo que a mí me parece, lo que mi corazón dicta, lo que mi mente me... Y bueno, mucha gente anda de esa manera. Apáticos, autosuficientes, crédulos. Miren, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces me cuesta creer cómo la gente puede creer tal o cual cosa. Hay determinadas cosas que ¿cómo se puede creer eso? Y a veces es tan difícil creer lo que Dios dice, pero es tan fácil creer cualquier cosa. Bueno, eso también la Biblia enseña, ¿no? De que hay ese espíritu de mentira, eso de engaño, eso que nos vamos detrás de.
El ser humano se va detrás de muchas cosas que son vacías, que son huecas, que no tienen lógica ninguna. Ahora, cuando vamos a la otra flecha ahí, dice pocos. Y miren algunas características que están buenas. Dice humildes, entusiasmados, entusiasmados, dependientes de Dios. Y ahí al final dice investigadores. Y por eso decía lo que me hacía pensar esta mañana en la tertulia o allí en lo que se armó, que estuvo muy bueno, ¿no? Que no fue ni una discusión, ni mucho menos, sino investigar, preguntar. Y el cristiano, el que quiere ir en ese camino angosto, tiene la capacidad de pensar, de preguntar y de investigar cosas. Es aquel que no se conforma con cualquier historia o con cualquier cosa que le digan. Y como muchas veces decimos acá en la iglesia, si alguien desde este púlpito predica o dice algo que no está en la Biblia, por más que sea cualquiera de los líderes o de los ancianos, si no está apoyado en la Biblia, no hay por qué creerlo. Investigar. ¿Se acuerdan lo que hacían los hermanos de Berea? Cuando el apóstol predicaba, ellos ¿qué? Iban a su casa y después, porque claro, no andaban con los rollos bajo el brazo, ¿no? No era tan fácil como ahora. Pero preguntar, investigar. Y caminar por ese camino angosto nos lleva a investigar, a profundizar y a meternos en ¿qué? En lo que Dios es. Y miren, para conocer a Dios hay una condición. Hay que trabajar. Para conocer a Dios hay que hacer algo. Para disfrutar de Dios hay que profundizar en su palabra y obedecer lo que Él dice. Ahora, ir por el camino ancho es como quien va con esa corriente y no tengo que hacer nada, no tengo que hacer ningún esfuerzo. El año pasado cuando fuimos a ese pequeño campamento que hacemos de manga salvaje, con 4 o 5 nos tiramos río abajo. Y empezamos a nadar por el medio y a nadar y la corriente era bárbara, ¿no? Y nos metimos por lugares que ni sabíamos, pero allá íbamos. Y qué fácil, ¿no? Ir con la corriente. Ahora, ninguno de los 5 experimentados nadadores se animó a volver atrás nadando por el río. En un momento dijimos, estamos un poco cansados, vamos a salir, salimos y después hubo que caminar para volver al campamento, porque la corriente nos llevó sin hacer ningún esfuerzo. Y el que va por el camino ancho anda caminando por la vida sin hacer ningún esfuerzo, se deja llevar. Por eso es más fácil. Pero la exhortación de Dios, el consejo de Dios, no es andar por el camino ancho, sino que por el camino angosto. Y claro, el camino angosto no es tan atractivo, tan dulce. Porque el camino angosto tiene algunas cosas que vamos a ver más adelante. Y yo quiero que en esta noche, todos los que estamos acá y quienes pueden estar escuchando por la radio, pensemos por un instante, ¿por qué camino estoy caminando? ¿Estoy yendo por el camino ancho o estoy caminando por el camino angosto? O más, ¿me puede pasar que tengo que caminar por el camino angosto, pero a veces la corriente del camino ancho me lleva? ¿Se entiende? Y a veces medio como que ando zigzagueando. Esto es pura imaginación, ¿no? Pero a veces como cristianos sabemos que este es el camino, sabemos que la dirección correcta es esta, pero de repente una corriente nos arrastra y nos saca un poco, nos pegamos unos golpes por ahí y de repente reaccionamos y volvemos al camino. Decisiones. ¿Hacia dónde voy? Acá el Señor
Dios mismo, el Señor Jesucristo nos dice, tenemos que decidir. Y el ser humano tiene que decidir. Decide entre dos puertas, entre dos caminos y entre dos eternidades. Ahí está esa exhortación. Entrad por la puerta estrecha. Ahora, ese camino angosto tiene algunas características y quiero que van a aparecer allí. La primera, ese pasaje de Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, que dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y ¿qué? Y recto. Y cuando uno lee detenidamente un versículo como esto, dice, con qué claridad nos habla y nos describe lo que es Dios y cuál es el camino de Dios y la característica de Dios. Todos, siempre, consciente o inconscientemente, buscamos ¿qué? Buscamos la rectitud, ¿o no? ¿No queremos ser rectos? O alguien a propósito dice, no, yo no voy a ser recto, voy a hacer cualquier cosa. Creo que lo que estamos acá, tratamos de buscar la rectitud. ¿Y dónde está la rectitud? En los caminos de Dios. Buscamos la verdad. ¿Dónde está la verdad? La verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Buscamos la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Y está en Cristo. Y esta otra característica, no hay ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Y si buscamos justicia, tenemos que caminar por el camino angosto. Ahora otra característica. El Salmo 10, versículo 9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Integridad. Qué palabra que suena bien, palabra linda, pero palabra difícil a veces de aplicar en nuestra vida. Integridad. Una persona que no tiene nada de dónde agarrarlo. Alguien que es íntegro. Alguien que tiene defectos porque es un ser humano, pero alguien que vive una vida de tal manera que en todo lugar que está, siempre es igual. Y me acuerdo una definición de integridad de Billy Graham, que él decía, palabras más, palabras menos, él dice, integridad es cuando una persona es igual en su iglesia, en su casa, en su trabajo y a miles de kilómetros de distancia donde no lo conoce nadie. Actúa de la misma manera. Integridad. Humanamente hablando nos cuesta conseguir esto, pero cuando caminamos por el camino angosto y nos vamos detrás de Dios y queremos obedecer a Dios, podemos ser íntegros. Pero otra característica, otro desafío, dice Oseas capítulo 14, versículo 9, hace una pregunta, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Los justos andarán por ellos. Y acá introduce este concepto, por así decirlo, o esta palabra entienda, entender. ¿Verdad que a veces nos preguntamos, pero ¿será que entendió
o no entendió nada. Está esa expresión que usamos a veces un poco en broma, pero un poco en serio. No entendió nada. Y a veces parece que frente a determinadas situaciones que son muy concretas, la reacción o la actitud que tenemos frente a una situación, o lo que hacemos, o lo que decimos, o lo que dejamos de hacer o de decir, parece que se aplica. No entendió nada. Me pasa a mí, ¿eh? Y mire, hermano, nosotros somos seres inteligentes, seres pensantes. Dios puso inteligencia en nosotros y nos dio la capacidad de pensar entre lo que está bien y lo que está mal. Entre poder servir a Dios, seguir a Dios, obedecer a Dios, hacer lo que Dios quiere o no. Y puedo ser un hijo de Dios, que ya acepté a Jesucristo como mi Salvador personal, que tengo a Cristo en mi vida, pero a veces me gusta caminar por ese camino ancho, ensuciarme un poco y parece que no entendí nada. Cuando éramos jóvenes o adolescentes o niños y estábamos estudiando, íbamos a la escuela o al liceo y nos explicaban algo y no lo entendíamos. ¿Qué es lo más sabio para hacer? Preguntar otra vez. Es decir, no entendí. Yo tuve que preguntar más de una vez. Y con algunas cosas todavía estoy tratando de... Pero preguntar, la capacidad de pensar. Y saben, a veces no entendemos algo de Dios. Y Dios dice, pensá. Hay cosas de Dios que no le vamos a entender porque nuestra mente es muy limitada. Y hay muchas cosas de Dios que hay que aceptarlas por fe. Y eso es la vida espiritual, aceptar un montón de cosas que Dios tiene por y para nosotros, pero a través de la fe. Que la fe va creciendo y va aumentando cuanto más conozco a Dios y va disminuyendo cuanto menos conozco a Dios. Pensar. Ahora, aparece en la próxima presentación ahí, puerta angosta, camino angosto. Esa es la vida cristiana. Esta es la exhortación de Jesús. Y ahí van a aparecer varios versículos que quiero leer con ustedes. El apóstol Pablo, así en 2 Corintios capítulo 11, versículo 22. Van a aparecer todos ahí en la pantalla por si alguien no los tiene. Pero Pablo dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Y miren el camino angosto. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y sigue reflexionando Pablo y dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Camino angosto.
Aquí el apóstol Pablo relata lo que significó para el apóstol Pablo caminar por ese camino angosto. ¿Fue fácil? No. Y aquellos que hemos un día tomado la decisión por Cristo y hemos querido encaminarnos y seguir en el camino angosto, ¿es fácil? No es fácil. No es fácil. Van a venir y vamos a sufrir este montón de cosas que tenemos ahí, que el apóstol Pablo relata. Va a haber momentos difíciles, peligros, desnudez, escasez. Eso es el camino angosto. Si alguien me dice el camino angosto es prosperidad, es dinero, es auto, es comodidad, si alguien me dice el camino angosto es todo maravilla, ¿qué me está diciendo? O el apóstol Pablo me está mintiendo, o lo que me están diciendo, me están mintiendo. ¿A quién le tengo que creer? A lo que dice la Biblia. Y el apóstol Pablo sufrió por caminar en el camino angosto ese tipo de cosas. Y quizás en esta noche, mientras leíamos esta lista, alguien está pasando por una situación similar. Quizás estás pasando por haber decidido seguir a Cristo, por haber decidido entrar por la puerta estrecha, caminar por ese camino angosto, capaz que estás sufriendo alguna de estas cosas. Pero en esta noche lo que Dios quiere hacer contigo es animarte a seguir adelante. Es a decirte de alguna manera, a pesar de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, yo estoy contigo para ayudarte a caminar, porque para que esa puerta estrecha existiera, para que ese camino angosto existiera, Cristo tuvo que ir a la cruz. Y la parte más difícil de la historia, ¿quién la pasó? La pasó Cristo. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final del camino angosto? Y aparece así unas palabras que son tremendas del apóstol Pablo después de ver todo esto. Y dice en 2 Timoteo capítulo 4, 5, el apóstol Pablo le da este consejo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este es el final del camino angosto. Un hombre que, como muchas veces dijimos, a la vista humana fracasó. Pero espiritualmente, el apóstol Pablo fue una vida de éxito para Dios. Porque no solamente bendijo a los de su generación, sino en el correr de los años nos sigue bendiciendo a nosotros. Y durante la historia o la estadía de la iglesia aquí en la tierra, el apóstol Pablo también sigue bendiciéndonos. Y el camino angosto tiene sus momentos, sus cosas difíciles. Pero la pregunta es, ¿cómo queremos terminar? ¿Te gustaría terminar como el apóstol Pablo? Alguno dirá, no, pero la guillotina no. Y yo no sé cómo vamos a terminar. Pero yo quisiera poder decir, al final de mi carrera, de ese camino angosto que no es fácil, que hay presiones, que hay dificultades, que hay todo un montón de cosas en nuestro entorno que no son tan agradables. Pero llegar al final de mis días y poder decir las palabras del apóstol, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Terminé la carrera. ¿He guardado qué? La fe. A pesar de los vientos en este camino angosto, mi fe se mantuvo intacta. ¿Por qué? Porque me detuve a pensar
y pude entender, y pude percibir en mi corazón, con la presencia del Espíritu Santo, como hablábamos anoche, de que vale la pena vivir para Dios. Porque todo lo que yo hago aquí en la tierra, que es para Dios, trasciende la eternidad. Quizás muchas cosas que hago o que haces no las ve nadie, pero no importa. ¿Quién las ve? Las ve Dios. Y cuando hacemos cosas para que nos vean los demás, ya tenemos nuestra propia gloria, tenemos nuestra recompensa. Preocupate por hacer cosas que solamente las vea Dios, porque Dios conoce la actitud y la profundidad del corazón. Yo quiero llegar al final de mi carrera diciendo lo mismo que el apóstol. Y quizás me gustaría pedirle prestadas estas palabras. Y no sé si tendré tiempo o estaré en un lecho de muerte o no sé lo que va a pasar, pero sí me gustaría decir, corrí, anduve por ese camino angosto y pude guardar mi fe hasta el final. No negocié con las cosas del camino ancho. Pero rápidamente, camino ancho. Qué fácil, ¿no? Antes de pasar a la próxima presentación ahí, cuando veníamos de Artigas, allí en la ruta 11 hubo un accidente, un tren chocó con un camión de arroz y la ruta 11 estaba cortada y nos desviaron con el ómnibus por unos caminos. Y cuando íbamos con el ómnibus en esos caminos angostos entre las quintas, de repente un convoy de 12 camiones de madera que venían de frente, de esos camiones de troncos. Y cuando nos encontramos con eso dijimos, ¿y ahora? El camino no daba para los dos. No es fácil ir por el camino angosto. A veces había que parar y dejar que el otro pasara. Y en un momento Enrique Vázquez iba sentado en uno de los asientos que está contra la ventanilla del otro lado y dice, yo no sé dónde está parado el ómnibus, dónde está apoyado el ómnibus, dice, porque miraba para abajo y no veía nada. Y había que ir despacito. Y a veces en el camino angosto, ¿saben? Hay que ir despacito. A veces se podrá ir un poco más rápido, pero a veces hay que ir despacio. Y uno a uno iban pasando esos camiones y uno transpiraba un poquito más. Y venían hasta que llegamos al final y entramos en la ruta 11 de vuelta. Y qué fácil que es manejar por una ruta amplia y que está bien. Pero a veces el camino angosto te hace ir despacio. No te apures en tomar decisiones que te pueden doler mucho. Pero miren el camino ancho. Y allí aparece un pasaje también de Romanos, que dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron lugar, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren lo que describe en ese camino ancho, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Camino ancho. Cada uno hace lo que quiere. Nada está mal. Hoy en día te dicen, dale para adelante con todo, porque nada está mal. Nicolás y Noelia de Mercedes estuvieron en casa estos días y nos contaban. La nena de ellos tiene 3 años, Elizabeth, que es un avión. Pero le contaba a la madre las cosas que le enseñan de sexualidad en la escuela. Y si la madre se va a quejar, es todo un lío, porque está todo bien. Y ustedes tendrán, aquellos que tienen hijos en edad escolar, y quizá los escuchan a los chiquilines, y habrá que ir a protestar y decir, no estoy de acuerdo con esto. Se les va a armar lío. Y sí, bueno, pero hay temas que se los tienen que enseñar la familia.
no la escuela. Padres cristianos, abro un pequeño paréntesis, no dejen que determinados conocimientos se los enseñen fuera de su casa. Enséñenselo ustedes. Es un consejo. Porque lo que enseña el padre, aunque en el primer momento uno capaz que lo rechaza porque es el papá y la mamá, con el tiempo lo que queda es lo que enseñó papá y mamá, si lo enseñamos a tiempo. Ahora, seguimos con esta lectura. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Camino ancho. El camino que no discute, el camino que no pregunta, el camino que acepta que está todo bien. Y el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complace con los que las practican. Camino ancho. Fiesta. Fiesta. Ahora, contra eso tiene que luchar el cristiano. Aquel que decidió caminar, ir por el camino angosto, tiene que luchar contra esa corriente. Ahora, ¿cuál es el final del camino ancho? Y así aparece otro versículo muy conocido. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El final del camino ancho, ¿cuál es? Estar lejos de Dios por toda una eternidad. Y como mencionaba, y me acuerdo de un mensaje de Gerardo Ferace cuando hablaba sobre el infierno no es el problema, las llamas que queman. Lo que más se va a sufrir ahí es la ausencia de Dios. Y el infierno, que es real, que existe, en ese lugar hay ausencia de Dios. Imagínense en este mundo, si en este momento hubiera ausencia de Dios, ¿qué sería todo esto? Un caos total, mucho más de lo que hoy estamos viendo. Pero Dios está. Y Dios sigue permitiendo que miles de iglesias en distintas partes del mundo se abran para que la gente pueda entender que hay un camino diferente, un camino angosto, que lleva a decir que bueno poder llegar al final cerca de Dios, pero no llegar al final, como dice este versículo, destituidos de la gloria de Dios. Pero este versículo está en el medio de dos versículos más que van a aparecer en la próxima pantalla. Un puente de un camino al otro. ¿Se acuerdan cómo empezaba el versículo? Entrada. Hay un puente, porque todos en algún momento caminamos por el camino ancho. Para pasar al camino angosto tuvo que haber un puente. Y ese puente, Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia de ese camino? Y yo no sé si en esta noche quizás hay alguien acá, o alguien escuchando por la radio, que está caminando por ese camino ancho, lleno de todos sus desenfrenos y de que hay que darle para adelante con todo, pero interiormente se siente vacío. En esta noche queremos presentarte de que se puede cambiar de camino. Se puede cambiar de camino. Y el puente para cambiar ese camino es Cristo, es la cruz de Cristo. Es aquel que derramó su sangre en la cruz y lo hizo por amor. ¿Para qué? Para que ya no estemos en el desenfreno de este mundo y podamos caminar, entrar por esa puerta estrecha, caminar por ese camino angosto, pero que su final es en la misma presencia de Dios. Pero me nace esta pregunta ya llegando al final. ¿Cuántas veces quizás como hijos de Dios las cosas del camino ancho nos atraen, nos empujan, nos manchan, nos sacan del camino? Y quizás también pueda haber entre nosotros o nosotros mismos, Alejandro en primer lugar, que tenga que decirle al Señor, Señor, estoy luchando con esto, que no es del camino angosto, pero sí es del camino ancho, y estoy luchando con esto y quiero dejarlo. El otro día alguien me preguntaba, ¿cómo puedo sacar cosas que están en mi corazón? Que sé que no pertenecen a Dios. Y que son de ese camino ancho, pero yo quiero caminar por este camino angosto. Y es esa transformación que Dios va haciendo cada día y que la presencia del Espíritu Santo, como hablábamos anoche, pueda renovar nuestro corazón y puedan decirnos, mirá, vos no podés cambiar esto en tu vida, pero yo te quiero ayudar a que con la ayuda mía, dice Dios, lo puedas cambiar. Porque el poder está en Dios, el querer está en nosotros. No hay nada que Dios no pueda cambiar en nuestra vida cuando queremos una vida inclinada hacia Dios. Quizás tengamos que preguntarnos en esta noche, hermanos. Yo sé que camino por el camino angosto. Obedecí, acepté a Cristo, entré por la puerta, pero todavía estoy arrastrando cosas que eran de antes. ¿Y por qué no decirle al Señor en esta noche, Señor, yo quiero cortar con esto y quiero caminar más liviano por este camino angosto? Y vendrán dificultades. Y vendrán momentos difíciles, pero sé que puedo caminar contigo. Y que en esta noche no se trata de religión. No se trata de alguien que va a una iglesia. Se trata de alguien que conoce a Dios, porque Cristo derramó su sangre en la cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba, pero al tercer día resucitó. Hoy está en los cielos y quiere transformar nuestra vida. Pero ¿saben? Camino angosto, camino ancho. Para aquellos que transitamos por el camino angosto, hay algo más, que esta es la última presentación que aparece ahí. Lo que se viene. Lo que se viene. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, por acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Como ese dolor de que cuando el niño viene, la mujer no puede decir, no, espera un poquito, espera 5 minutos más. Cuando viene, ¿qué? Viene. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Me salté uno, ¿no? El 4, gracias. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Qué versículo me salteaba, ¿eh?
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino, todos juntos se animan a repetir la última frase. Velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Porque eso es lo que nos espera. Para aquellos que caminan por el camino ancho, disfrutando de los placeres de la vida, supuestamente, pero con un corazón muy vacío, no tiene una esperanza más allá de esta vida. Pero aquellos que hemos caminado por este camino angosto, y que habrán dificultades, y vienen momentos difíciles como leímos, pero que Cristo está con nosotros para ayudarnos a caminar cada día. Sabemos que no termina en el cementerio esto, sino que esto sigue. Y Cristo vendrá a buscarnos para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. 2 preguntas. ¿Estás preparado para el día que Cristo venga a buscar a su iglesia? ¿Estás preparado? ¿Y cómo me preparo? Hay solo una fórmula. Es aceptar a Jesús en tu corazón. Es reconocer que delante de Dios eres un pecador, como tuve que reconocerlo yo, una pecadora. Y decirle a Dios, viví mi vida, pero me doy cuenta que no pude satisfacer lo espiritual. Y yo en esta noche te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi corazón. Quiero que entres en mi vida. Esa es la fórmula. Y cuando uno se quebranta delante de Dios, no delante de una imagen, ni delante de una religión, sino delante de Dios, uno siente que Dios entra, perdona y te abraza y te da otra oportunidad. Pero hermanos, no durmamos. El Señor viene pronto a buscar a su iglesia. No sabemos cuándo. En el mundo hay mucha revolución. Un consejo: no se pongan de un lado o del otro. Porque siempre que opinemos de un lado o del otro, es muy probable que nos equivoquemos. Miremos el plan macro de Dios y vayamos a leer Mateo. Y que vienen esos rumores de guerra, y que se levantará nación contra nación, que se levantará hijos contra padres, y se levantarán las enfermedades y las pestes y todo un montón de cosas. Y ven que las hojas de la higuera ya están allí, es que el verano se acerca, es que el mundo está diciendo que Cristo viene pronto. Yo no sé cuándo. Nadie puede aventurarse a decir viene dentro de. Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando Cristo venga, no me encuentre ¿qué? Durmiendo. No me encuentre lejos de Dios. No me encuentre lejos de su presencia. No me encuentre desperdiciando mi vida en ese camino ancho que no me satisface. Estás caminando por el camino angosto. Estás pasando un momento difícil. No importa. No bajes los brazos. Sigue adelante. Porque no estás solo. Porque Cristo te acompaña. Y porque un día te vendrá a buscar. Y nos vendrá a buscar para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. Esa es mi esperanza. Y esa debe ser tu esperanza. Y si hay alguien aquí que no tiene esta esperanza, quizás en esta noche puede ser tu noche de tener esta esperanza. Un camino ancho, un camino angosto. Pero el camino angosto te lleva a Dios. Vamos a orar. Está bueno que cada uno pueda tomar un instante de silencio delante de Dios. Y Dios que nos conoce, Dios que sabe cómo estamos, que sabe lo que hay dentro nuestro. Bueno, que le digamos, Señor, estoy dando todo. Quiero ir por el camino angosto. Es difícil, pero sé que me puedes ayudar. Y esa oración personal de cada uno. Señor, quiero avanzar.
Pero tengo cosas que me detienen, que me frenan, que me ensucian, que me hieren. Pero quiero dejarlas. Quiero dejarlas a los pies de la cruz. Señor, gracias porque tú estás con nosotros y a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras flaquezas, tú nos amas de una forma especial. Gracias porque nos diste la bendición, la oportunidad de conocerte. Y queremos caminar de tal manera que podamos sentir cada día que estás cerca nuestro. Y que a pesar de momentos de dificultad en este camino angosto, saber que me espera la corona de vida que solamente el juez justo podrá dar. Y no lo merezco, pero tu gracia me alcanzó. Por eso descansamos en ti. Por eso ponemos nuestra vida en tus manos y te decimos, Señor, aquí estamos. Y queremos pedirte que como iglesia nos ayudes a caminar como tú quieres y poder sentir tu presencia de una forma especial. Y quizás en esta noche hay personas acá que aún no te conocen, que aún no han tenido esa experiencia personal de conocer a Cristo, no una religión, ni un pastor, ni una iglesia, sino conocer a Cristo, aquel que entregó su vida en la cruz, aquel que derramó su sangre, aquel que te quiere perdonar en esta hora y que quiere llenar tu corazón de su presencia y satisfacer ese corazón, quizás triste, dolido, con falta de perdón, con tantas cosas, pero que Dios quiere perdonarte en esta hora. Y allí donde estás, desde lo más profundo de tu corazón, puedas decir, repetir conmigo, decir estas palabras al Señor. Decirle, Jesús, creo que moriste por mí en la cruz, que derramaste tu sangre para limpiar mi corazón de todos mis pecados. No entiendo muchas cosas, solo me presento delante de ti. Te abro mi corazón y te lo entrego. Y te entrego mi vida. Señor, gracias por amarnos, por darnos esta oportunidad. Y ayúdanos como hijos tuyos a poder caminar con firmeza, con fuerza, en ese camino que nos lleva a la gloria, que nos lleva hasta tu misma presencia. Señor, te adoramos. A ti sea toda la gloria. Y si hay alguien aquí en esta noche que abrió su corazón a Cristo, cuando terminemos, me gustaría conversar contigo o con alguien que tú quieras conversar. Si hiciste esta oración conmigo, esta oración de fe, te irás de este lugar diferente a como entraste. Y hermanos, es mi oración que todos los que estamos acá podamos irnos bendecidos con la palabra de Dios, de que en este camino angosto vale la pena seguir, porque Dios te va a dar esa corona de vida que solo Él te puede dar. Amén.